Esta pregunta la hizo la hermana Thais de Soler y dice de la siguiente manera. ¿Qué sucede después que partimos de la Tierra, o sea, del planeta Tierra? ¿Estamos con Dios o en un lugar de reposo? Es decir, me imagino que esta pregunta es en relación a los creyentes, a los que han creído en Cristo. Bueno, déjeme decirle que hay, como le dije al principio de la otra pregunta, que en este tema hay varias posiciones. Por lo menos hay dos bien definidas. Hay una posición de cristianos que piensan que cuando una persona muere, aunque sea salva, aunque sea en Cristo, esa persona, su cuerpo, evidentemente está muerto, está inerte, su corazón se detiene, su cerebro, la electricidad que corre por el cerebro en las neuronas se detiene, no hay signos vitales, la persona está muerta y hay que enterrarla porque se va a descomponer o cremarla, en fin, sea el caso. Entonces, el cuerpo de esa persona es enterrado, es sepultado, y la posición de estos cristianos, basado en algunos versículos de la Biblia, es que esta persona entra en un sueño espiritual. Un sueño espiritual. Incluso dicen que está ahí, en la tumba, dormido. ¿Ok? Está dormido allí. Y esa persona no tiene conciencia de nada. Ni está con Cristo, ni está en el infierno, ni no sabe de nada de nada. Se basan en algunos versículos, el más conocido de los que defienden esa posición de que las personas al morir, aunque sean cristianas, se van a un sueño temporal hasta el día de la resurrección, está en Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ese versículo y otros más los utilizan para decir que los que mueren están dormidos ahí en ese lugar, mientras que Cristo los levanta y mientras que llega el día de la resurrección. Hay otra posición a la cual yo me abrazo y es que los que mueren, ya sea en Cristo o no, van al sepulcro su cuerpo. El cuerpo es un cajón. El cuerpo es una estructura física de materia donde habita el alma. El alma es la persona espiritualmente, es nuestra persona, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra forma de ser. Esa persona que habita en nosotros es el alma. Pero el alma está pegada a una cosa que se llama espíritu. Ya eso lo vimos en una clase hace un tiempo, cuando hablamos acerca del hombre. Eso está en los videos de mi canal de YouTube. Está un tema que se llama el hombre y ahí hablamos de eso. El alma y el espíritu son etéreos. Etéreo significa que no se pueden tocar. El alma y el espíritu son etéreos. El alma es la persona, su carácter, su forma de ser, su esencia personal, desde el punto de vista etéreo. No se puede tocar. El cuerpo es esto, es la carne, las vísceras, la sangre, todo, los órganos. Y el espíritu es una cosa que Dios nos dio y que viene directamente de él y que fue lo que sopló Dios en las narices de Adán cuando lo hizo y dijo, y fue el hombre un ser viviente. El espíritu es algo que viene de Dios, es una esencia que viene de Dios y que solamente los seres humanos poseemos. El espíritu es lo que nos permite tener relación con Dios o estar separados de Dios o muertos para Dios. Cuando la Biblia dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, se está refiriendo que estáis muertos espiritualmente. Cuando la Biblia dice que el que cree en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas.
Cuando la Biblia dice que el que cree en Cristo ha sido vivificado, no se refiere al cuerpo, se refiere al espíritu, porque ese espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, y dice la Biblia, ciertamente el día que coman del árbol morirán, y murieron, la Biblia dice que murieron espiritualmente, no murieron físicamente. El cuerpo de ellos y el corazón siguió latiendo. Por lo tanto, solamente los seres humanos tienen alma y espíritu. Los animales tienen cuerpo y creo y puedo afirmar que tienen un alma. Pero una vez que el animal muere, su cuerpo muere y su alma se evapora, desaparece. No hay un cielo para ratones, no hay un cielo para perros, para gatos, para jirafas, para rinocerontes. No hay un cielo ni un infierno para los animales. Se murió el perrito, no importa cuánto lo queríamos, no importa cuánto tiempo lo amamos, el perrito se murió, no hay un, no le escriba poemas al perro como que si algún día lo fuera a volver a ver, porque el perro no lo va a volver a ver. El perro se murió y se murió. ¿Ok? Solamente el ser humano tiene alma y espíritu. Son dos cosas separadas, pero no, perdón, son dos cosas distintas, pero están unidas y no se pueden separar. Entonces, cuando uno muere, el cuerpo va a la tumba, pero el alma y el espíritu, en el caso de los creyentes, va a la presencia de Cristo, al cielo. Y el que no es creyente va al infierno. Este tema es muy amplio. Me lamento que no tenga mucho tiempo para desarrollarlo, pero para responder la pregunta de la hermana, quiero decir que los muertos en Cristo van al cielo. Su alma y su espíritu va a la presencia del Padre. No va a una tumba a dormir. No queda en un sueño profundo donde no sabe nada. Esa es una interpretación errada de Eclesiastés. Hay que conocer el contexto de Eclesiastés y por qué y cómo fue escrito Eclesiastés en una actitud pesimista del autor de Eclesiastés, que estaba viviendo y experimentando desde su perspectiva una perspectiva banal de la vida, porque se había dado cuenta que la vida terrenal no tenía sentido sin Dios. Pero habría que hacer todo un análisis de Eclesiastés. No nos podemos agarrar de ese versículo y de dos más para decir que las personas cuando mueren van a un sueño profundo en la tumba. Ahora, ¿qué base bíblica tengo yo para decir eso? Para decir que alguien va al cielo. Bueno, tengo varias cosas. En primer lugar, en Lucas 16, 23. Ojo con esto. Lucas 16, 23. El Señor Jesucristo nos está hablando acerca de lo que pasó con el rico y Lázaro. A mí me gusta mucho un predicador que se llamaba, porque ya murió, Adrian Rogers. Él tiene una predicación. Si la pueden buscar en internet, búsquenla. Dura 22 minutos. Se llama 5 minutos después de morir. 5 minutos después de morir con Adrian Rogers. Y Adrian Rogers da una predicación tremenda en 22 minutos de este pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, donde se nos habla del rico y de Lázaro. Me gusta mucho, pero me encanta una expresión que él usa comenzando el mensaje, cuando él dice, Cristo corrió la cortina para mostrarnos qué pasa después de la muerte. Ahora bien, cuando Cristo contó esta historia, no es una parábola, porque en las parábolas no se dan nombres personales. En cambio, en la historia del rico y Lázaro sí se da el nombre personal de Lázaro. Es decir, las parábolas podían ser historias ficticias, aunque con elementos reales, pero historias ficticias que realmente no sucedieron. Pero la historia de Rico y Lázaro evidentemente fue algo que sucedió y Cristo en su conocimiento lo supo. Ahora bien, lo importante de esta historia de Lázaro, del Rico y Lázaro, es que no la dice ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, ni Lucas, ni Marcos, la dice Jesús. Jesús hablando con los fariseos y queriéndole darles una lección de lo que iba a pasar en la vida futura después de morir, él les cuenta esta historia y le dice, había un hombre rico
que hacía banquete con esplendidez todos los días de edad. Y también había un hombre llamado Lázaro, pobre, que se sentaba al fondo de su casa a esperar que le cayeran migajas de lo que caía de la comida del rico, y venían los perros, le lamían las llagas. Dice la Biblia que un día murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Pero fue llevado qué? ¿Su cuerpo? No, fue llevado su alma con su espíritu. Recuerden, dos cosas que no se pueden separar. Su alma y su espíritu fueron llevados por los ángeles al seno de Abraham. Y dice también, ahí dice la Biblia, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué fue sepultado? Su cuerpo. ¿Saben dónde fue parar el cuerpo de Lázaro? Al basurero de la ciudad. Cuando pasaron los hombres que limpiaban la ciudad y vieron el cuerpo llagoso de Lázaro, lo que hicieron fue recogerlo, no lo metieron en una bolsa negra porque no había plástico en esa época, lo pusieron en una carretilla rudimentaria, lo llevaron a la ciudad y allá lo quemaron donde queman la basura. ¿Ok? Pero el cuerpo del rico fue sepultado. Pero miren lo que dice el verso 23 de Lucas 16 con respecto al rico. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Cómo sus ojos si su cuerpo estaba sepultado? Estando en tormentos, estaba con dolor. ¿Por qué dolor? Si él no estaba dormido. Y vio de lejos a Abraham. Abraham, si Abraham estaba dormido en la tumba, según los que creen que la gente se va a dormir. ¿Cómo fue que vio a Abraham de lejos? Pero no solamente vio a Abraham, sino que vio a Lázaro en su seno, es decir, recostado a Abraham. ¿Cómo? O sea, ¿quién estaba viendo eso? El rico, pero el rico no fue sepultado, sí. ¿Y qué era lo que estaba viendo? ¿De quién está hablando Jesús? Del alma y el espíritu del hombre rico que había ido a dar al Hades. Ahora, entendamos esto. Antes de que Jesucristo muriera, resucitara y ascendiera a los cielos, antes de que pasara eso, según los teólogos, y yo concuerdo con ellos, los hombres, antes de ese momento que dividió la historia humana de la muerte y resurrección de Cristo, antes de ese momento, todos los hombres, desde Adán hasta ese momento, iban a dar al fondo de la tierra a un lugar que se llama el Seol, que es, digamos, el lugar de los muertos. Y el Seol estaba dividido en dos partes. En el Hades, que era la representación, el equivalente al infierno, un lugar de tormento, de castigo, y el seno de Abraham, que era el lugar de consuelo para los justos. Entonces, todos los justos del Antiguo Testamento fueron a parar al seno de Abraham. Era un lugar de consuelo, de placer eterno, lo que equivale al cielo. Y los injustos fueron a dar al Hades, un lugar de tormento. Y dice la Biblia en ese pasaje de Lucas 16, que cuando el rico levantó sus ojos y se dio cuenta que estaba muerto en gran tormento, él no podía estar dormido. Él estaba vivito y coleando. Cuando digo vivito, me estoy refiriendo a que estaba existiendo, aunque eso no es vida. Eso es muerte eterna. Pero él está existiendo, consciente de su situación. ¿Saben quién detesta esta historia? Los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová no creen en el infierno. Y cuando uno le menciona esto, ellos dicen, no, pero es que es una historia inventada por Cristo para dar un ejemplo. Sí, una historia que ciertamente no sabemos si ocurrió realmente, pero Cristo no va a hablar de un Hades si no existe un Hades. Así como Cristo cuando usó las parábolas, aunque hubiesen sido historias ficticias, todas las parábolas de Jesús fueron usadas con elementos que realmente existen.
no inventó cosas que no existen. Así que cuando Jesús habló del Hades, aunque fuera una parábola, está hablando de un lugar que realmente existe. Y es un lugar de tormento, porque le quería demostrar a los fariseos, a los saduceos, que eran unos legalistas, unos religiosos, que ellos iban a ir a parar a ese lugar si no se arrepentían. Y Lázaro fue a un lugar de placer. Y cuando este hombre vio a Lázaro, el que había estado primero en su casa comiendo de la migaja, y él que vivía de banquete en banquete, ahora en el infierno, o en el equivalente al infierno, él le dice a Abraham, Padre Abraham. ¿Y cómo sabía él que ese era el Padre Abraham? ¿Y cómo sabía él que él era Lázaro si se supone que los muertos están durmiendo? Si se supone que su memoria ha sido puesta en el olvido. No, allá en el infierno la gente va a saber quién fue en el infierno. Y así como en el cielo nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que fue Cristo cuando nos salvó, en el infierno se van a dar cuenta las personas lo terrible que fue haber rechazado a Jesús. Lo más terrible del infierno no va a ser el castigo del infierno, va a ser recordar las veces que pude haber aceptado a Cristo y lo rechacé. El dolor de la oportunidad perdida. Entonces, cuando él le dice a Abraham, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque me estoy quemando en esta llama. Abraham le dice, hijo mío, Jesús está siendo quizás, es mi opinión, un poco sarcástico. Hijo mío, pero estás en el infierno. Es decir, creíste en la ley, te aplicaste la ley, te creías el papá de los helados porque practicabas la ley, porque eras hijo de Abraham, pero estás en el infierno. O sea, Jesús no estaba, como decimos en Venezuela, Jesús no estaba jugando carrito con la historia de él. Él está transmitiendo, ustedes con todo y su religiosidad, con todo y que se creen hijos de Israel, van a ir al infierno si no se arrepienten. Entonces, Abraham le respondió, lamentablemente, entre ustedes y nosotros hay una cima. Pero la palabra cima tiene dos formas de escribirse, con C y con S. La palabra, cuando es escrita con C, se refiere a la cima de una montaña, pero cuando es escrita con S, se refiere a un abismo. Entre el Hades y el seno de Abraham eran dos sitios cercanos, pero había un abismo que no se podía saltar. Era lo suficientemente cercano para que se pudieran ver y oír, pero era lo suficientemente lejano para que nadie se pudiera pasar de un lado para el otro. Por eso Abraham le dice, no, no se puede, porque hay una cima entre nosotros de tal manera que los de allá no pueden pasar para acá ni los de aquí para allá. Entonces, este hombre que no está dormido, que no está en un sueño profundo, que no ha olvidado quién es, que no ha olvidado de dónde vino, nos da todavía más datos para saber que en el más allá la gente va a saber quién es y de dónde viene. Él le dice, Padre Abraham, entonces manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos que se acomoden, que se ajusten para que no vengan a este lugar de tormento. Como yo, el tipo se acordaba que tenía hermanos. Y el tipo tuvo un remordimiento aún en el infierno, en su tormento, de evitar que sus hermanos vinieran a este lugar. Él sabía que tenía hermanos. ¿De dónde sacó eso si él está dormido, según algunos? No, él estaba consciente inmediatamente después de su muerte. Por eso el mensaje de Adrian Rogers se llama 5 minutos después de morir. Entonces, Abraham le dijo, no, a los profetas y a Moisés, es decir, a la ley, tienen, como los fariseos se vivían jactando de que ellos se sabían la ley de atrás para adelante y adelante para atrás, Jesús lo que les está diciendo es, a los profetas y a Moisés tienen, ahí tienen la respuesta. Lo que pasa es que ellos usaban la Torá, ellos usaban la ley para satisfacción propia, no para buscar a Dios. Entonces, todavía el rico le dice, no, pero si va uno de entre los muertos, ellos van a creer.
Entonces Abraham le responde, no, si no le creen a la Torá, si no le creen a la ley y a Moisés, si no le creen a los profetas de Moisés, ni que se levante un muerto, creerán. Conclusión, hermano, al que se le predique las sagradas escrituras, al que se le predique la palabra de Dios, al que se le predique el precioso mensaje del evangelio, al que se le presente el maravilloso mensaje de salvación y no lo acepte, ni que venga alguien del infierno a decirle arrepiéntete, se va a arrepentir. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, no viene porque un muerto venga del infierno. Ahora, para no desviarme del tema, hemos demostrado que con Lucas 16, dicho por Jesús, después de esta vida, nuestro alma y nuestro espíritu, que son dos cosas distintas, pero no se pueden separar, van a ir o a un sitio de tormento o a un sitio de placer, de gloria eterna. Cuando Cristo murió y resucitó, los teólogos piensan que este lugar donde estaban los justos fue trasladado al reino de los cielos, y de allí en Efesios 4 dice que llevó cautiva la cautividad. Y en Primera de Pedro 3:19, sin entrar en muchos detalles, porque ese es un pasaje súper difícil de interpretar, en Primera de Pedro 3:19 dice que Jesucristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados después de su muerte. Él fue y le predicó a los espíritus encarcelados y relaciona estos espíritus encarcelados con la gente que vivió incluso en el tiempo de Noé, antes del diluvio. Hay muchas interpretaciones de ese pasaje, pero lo cierto es que Jesucristo le fue a predicar a una gente que podía oír su predicación, independientemente de quiénes sean estos espíritus encarcelados. Jesús visitó a gente que estaba allá abajo. Así que después de la muerte, inmediatamente vamos a enterarnos de que ya no estamos en este mundo, y los que hemos creído en Cristo estaremos con el Señor, y los que no crean en Cristo estarán condenados. Pero todavía hay más. Me falta un poquito, ya voy a terminar, pero todavía hay más. En Lucas 23:43, Jesús le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, vamos a ver, ok, algún día cuando yo venga, bueno, después que duermas bastante en la tumba, yo te voy a llevar. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no se lo estaba diciendo a su... Ya te doy un chance, Mariela. Voy a terminar y al final doy esa opción. Cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no se lo estaba diciendo al cuerpo del ladrón. El cuerpo del ladrón lo iban a bajar de la cruz y iba a terminar en el mismo lugar. Ese ni siquiera tuvo un José de Arimatea que pidiera el cuerpo. Ese cuerpo lo iban a agarrar y lo iban a tirar allá en el Yená, creo que se dice Yená o Jená, que es el basurero de la ciudad. Cuando él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿a quién se lo estaba diciendo? Al espíritu, al alma, a la parte etérea del ladrón. Pero además de eso, y con esto termino, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó cosas inefables que no pueden ser comprendidas por los humanos. Los teólogos creen firmemente que Dios, ya sea que trasladó por completo a Pablo, ya sea que lo trasladó espiritualmente, ya sea que a través de un éxtasis o no se sabe cómo, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ser elevado literalmente al cielo donde está Cristo. Lo dice él, 2 Corintios 12:2, que fue al tercer cielo y escuchó cosas inefables. Inefables significa que no se pueden explicar, que no se pueden dar a entender con palabras. Y por eso,
porque Pablo quizás pudo ver y escuchar cosas inefables en el tercer cielo, es que Pablo dice, la parte que más me convence a mí de que los que mueren en Cristo van para el cielo directamente, sin ningún sueño, sin ninguna cosa de esa. No, 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 directamente. ¿Cuál es la razón por la que lo creo? Que como Pablo estuvo en el cielo, fíjense lo que él dice en Filipenses 1:23. Porque primero dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿De cuáles ambas cosas? De vivir en la tierra o de no vivir en la tierra. De vivir en la tierra, de seguir viviendo o de morirse. Por eso en el versículo 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está contrastando muerte y vida, seguir viviendo o morir. Entonces, el versículo 23 dice, Filipenses 1, porque de ambas cosas, ¿cuáles ambas cosas? Muerte o vivir o no vivir. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Puesto en estrecho es, estoy entre la espada y la pared. Estoy en una situación en la que no sé qué decidir. Entonces explica su dilema. Dice, teniendo deseo, miren hermano, todos los cristianos, no importa cuán espirituales sean, no se quieren morir. Yo no me quiero morir. A mí me empieza a dar una taquicardia o me doy cuenta que tengo la tensión alta o creo que tengo una enfermedad incurable. Hermanos, yo voy a sentir miedo, yo voy a sentir llanto, yo voy a sentir temor de morirme. Yo quiero ver a mis nietos, yo quiero ver a mis hijos, yo todavía quiero ver a ver si cae Maduro, yo todavía quiero ver qué pasa. O sea, yo quiero todavía vivir, si es posible, 80, 85 años. Yo no me quiero morir. Pero el apóstol Pablo quería morirse. ¿Por qué? Porque ya había estado allá. ¿Cómo? No lo sé. Él dice, no sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, pero Dios me llevó al tercer cielo y vi, escuché cosas inefables. Yo tengo una tía que dice, y esta palabra ella se la dice a algunas personas que han tenido creyentes que han muerto en Cristo para consolarlo. Ella le dice, mira, si vos pudieras hablar ahorita con fulanita o con fulanito, según el que haya muerto, si era hombre o mujer, y eran creyentes, y vos pudieras ir al cielo y asomarte por la cerca, fulano, fulanita, y él viene para acá, de allá en el cielo, y se asoma y dice, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Mira, que yo hablé con Jesucristo y él dice que él te da permiso para que regreséis para la tierra, que te va a dar 10 años más. No, mijo, esto está muy bonito, yo no me quiero ir. Ya Pablo había visto lo que nosotros no hemos visto y por eso es que estamos tan apegados a esta tierra y no nos queremos morir. Pero como Pablo sí lo había visto, aparte de que Pablo no tenía perrito que le ladrara, no estaba casado, no tenía hijos, dice Pablo, teniendo deseo de partir, partir sustituyanlo por morir, morir físicamente, teniendo deseo de partir e irme a dormir. ¿Dice eso? No. Filipenses 1:13 dice, teniendo deseo de partir y qué? Y estar con Cristo. ¿Cómo va a decir alguien entonces que cuando los cristianos se mueren van a dormir y se van a una tumba? No, por lo menos el apóstol Pablo no creía eso. Y se lo está enseñando a los filipenses. Y 2000 años después yo lo puedo leer. Por lo tanto, el apóstol Pablo no creía que él se iba a ir a dormir. Si no, él no quería morirse, porque él no era un haragán. Él quería seguir trabajando para Cristo. Si él creía que los cristianos al morir se van a ir a un sueño profundo hasta que Cristo los resucite, él no se hubiera querido morir, él hubiera querido seguir trabajando hasta que el Señor lo llamara e irse a dormir. Pero él creía que el morir significaba estar presente inmediatamente frente a Cristo. ¿Cómo no voy a creer yo entonces? Si el apóstol Pablo lo creía, ¿cómo no lo voy a creer yo? Pero lo que más me gusta cómo termina Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, lo vuelvo a decir, yo todavía no me quiero morir. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes se quiere morir.
Estoy seguro que si por alguna razón ustedes saben que se van a morir, se van a atribular, a entristecer. Puede ser que el Señor los consuele o nos consuele y nos resignemos, pero va a haber un momento de crisis, de llanto, de lo que sea. Pero Pablo decía que morirse y estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra, que conocer nietos, que ver juegos de béisbol, que comer hamburguesas, que ir para la iglesia, que compartir, que evangelizar, que ver televisión, que cualquier cosa que nos cause placer aquí en la tierra. Dice Pablo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Si los cristianos llegáramos a ese punto de convencimiento, la muerte se nos haría mucho más fácil de aceptar. Pero termino, hermano. Yo les prometo que ya voy a terminar, porque esto amerita, porque fue algo que se me acaba de venir. Amerita que yo hable de esto, para dar una última prueba de que los cristianos, cuando morimos, vamos al reino de Cristo inmediatamente. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Giancarlo se está riendo, debe ser porque él dice, pero bueno, no me vas a decir eso. Pastor, esa era la pregunta que le iba a soltar. Ok. Justamente. Bueno, el Espíritu Santo, yo no lo tenía en los apuntes, pero el Espíritu Santo me trajo ese pasaje. Yo le tenía ese, Primera Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15:52. Correcto. Ahorita solamente voy a tratar Tesalonicenses, ¿ok? Porque no da tiempo para más. Miren, en Primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, el apóstol Pablo está abordando el tema de la muerte. Porque quizás habían muerto algunos cristianos y había ese tipo de preguntas. Mira, ¿y qué habrá pasado con fulano y sutano y cómo será eso? Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, él viene hablando de otras cosas, por eso usa la palabra tampoco. O sea, en adición a, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Sustituyan duermen por los que están muertos. Por eso es que algunos se apoyan para decir que este dormir es el que está en la tumba durmiendo el sueño profundo que dije al principio. No, aquí simplemente los que duermen son los que están muertos, los que se han muerto, los que su cuerpo está dormido. El cuerpo está dormido ahí. ¿Saben por qué? Porque va a resucitar el cuerpo. Y ya vamos a demostrar en el mismo pasaje que es el cuerpo, no el espíritu, no el alma. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, el apóstol Pablo pone una suposición o en todo caso un condicional. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, si realmente nosotros creemos eso, entonces, si lo creen, deben creer que también, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermano, los verbos hay que usarlos y saber su aplicación. Si el apóstol Pablo dice, si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, y luego dice, debemos creer, o así también debemos creer, que traerá Dios con Jesús. ¿Traerá qué quiere decir? Traerá quiere decir que va de un sitio a otro. Si yo le digo a Mariela, Mariela, ¿tú vienes mañana para Miami? Sí. Tú me puedes traer unas cosas que dejé en Maracaibo. Yo le voy a decir a mi esposa, no, mañana cuando llegue Mariela, ella me traerá. Es decir, que las cosas vienen ¿con quién? Con la persona que me las trae. Las cosas están en Maracaibo. Es esa persona que está allá quien me las va a traer. Ahora, si aquí dice en el versículo 14 que Jesús murió y resucitó y por lo tanto yo debo creer que Dios con Jesús traerá a los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? ¿De dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Según Juan 14, dice la Biblia, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De dónde va a venir Cristo? De donde está ahora, que es el reino de los cielos.
Cristo terminó su ministerio en la tierra y ascendió, perdón, y ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo. Él está sentado en el trono a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, hasta que le llegue su momento de regresar otra vez. Y dice, y traerá, ¿qué va a traer? Las almas, los espíritus de aquellos que están durmiendo en la tumba, pero durmiendo el cuerpo. ¿Qué está trayendo? El alma, el espíritu. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, que está relacionado con 1 Corintios 15, que donde nos habla de la resurrección. Morirá cuerpo material, resucitará cuerpo espiritual. ¿Ok? Dice, nosotros no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, ¿qué es resucitar? Resucitar significa la revivificación de un cuerpo que estaba muerto. No debemos confundir reencarnación con resucitar. La reencarnación es un invento diabólico que dice que un alma que se le salió a Martín se le mete a un bebé que van haciendo en Suiza o en África o en Argentina. Y entonces esa persona que nació en ese país ahora es un ser humano con mi espíritu y yo vuelvo a vivir una nueva vida en esa persona. Eso es del diablo. Dice Hebreos que está destinado para el hombre que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. ¿Ok? La resurrección es la reunión de un cuerpo que estaba muerto con el alma y el espíritu que alguna vez estuvieron en ese cuerpo. Entonces, cuando Cristo venga, traerá con él a los que durmieron en él. ¿Qué va a traer? Lo que necesita reunirse con el cuerpo que está en la tierra. El alma y el espíritu va a reunirse con ese cuerpo. Pastor, pero es que mi papá cayó en una pipa de ácido. Él era creyente, era pastor y se deshizo. ¿Cómo va a resucitar ese cuerpo si se deshizo en una pipa de ácido? No sé. Dios va a hacer algo. ¿Cómo? No me pregunte. Hay millones y millones de cristianos que han muerto en estos 2000 años y ya no existen evidencias físicas de su cuerpo, ni cenizas, ni nada. ¿Cómo van a resucitar? No sé, de verdad que no me pregunten, pero el Señor los va a resucitar, va a reunir a ese cuerpo, a esa materia que está en alguna parte, lo va a reunir con ese cuerpo, con ese espíritu y le va a dar una forma glorificada. Ese cuerpo ya no va a ser el mismo cuerpo que tuvimos en esta tierra, no va a ser este cuerpo de 200 kilos, ni el que tiene arrugas, ni el que tiene marca, va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, pero con el alma y el espíritu que alguna vez tuvimos. Entonces, por los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tenemos 2 horas y 15 minutos en la reunión, pero yo creo que era importante mencionar todos estos versículos. Conclusión, para quien hizo la pregunta. ¿Qué pasa con las personas que mueren en Cristo Jesús? ¿Van al cielo o a un lugar de reposo donde están dormidos y no saben nada de nada? Pues hemos dado evidencias claras y enfáticas de que los que mueren en Cristo van a la presencia del Padre Celestial, van a la presencia de Jesús, su alma y su espíritu, y que en algún momento Cristo los va a traer y van a resucitar. El apóstol Pablo creía que él iba a ir a ese lugar, que iba a ir a esa presencia de Cristo, porque de lo contrario, si era irse a dormir, él no hubiese querido irse a dormir. Y si el ladrón de la cruz iba a ir a dormir, Jesús no le hubiera dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Y si fuera verdad que la gente se va a dormir, entonces Jesús fue un mentiroso cuando habló de que hubo un hombre que fue al Hades y que Lázaro fue al seno de Abraham. Así que cuando morimos, nuestra alma, nuestro espíritu siguen conscientes, siguen existiendo para siempre y por lo tanto van a un lugar de tormento o a un lugar de gloria eterna con Cristo Jesús.